Hola, ¿qué tal estás? Yo soy Tito Nívar y te quiero invitar a que leas un post que he publicado en la web de Aula In Situ hablándote sobre la creatividad y te planteo 6 tips para ayudar a fomentarla. Pero aquí te voy a resumir brevemente de lo que hablo en ese post. Estaba analizando sobre que la creatividad es fugaz, la puede tener en un minuto o menos, pero en ese tiempo también se te puede desaparecer. Entonces también hablaba de ese tema debate que a mí me gusta mucho fomentar en mis clases sobre si la creatividad es algo inherente en algunas personas, aquellos que hablamos de personas que tienen esa creatividad nata o si es algo que se cultiva, se fomenta. Pero si bien es cierto que sí, que hay personas que tienen una capacidad, una actitud creativa frente a otra, no es menos cierto que tanto si la tienes de forma nata o que la necesitas cultivar, en ambos casos tienes que crear ese hábito creativo. La creatividad es un proceso, es un hábito, es una, entre comillas, rutina que debes de hacer de manera constante para conseguir utilizarla y que puedas disponer de ella en el momento que la necesita. Y en ese sentido te hablaba de esos 6 tips que hay que tener. Y el número 1 es las entradas. Nosotros recibimos información por distintos medios, sobre todo por la vista. Y un creativo o una creativa es fundamental las entradas, tener más entrada que salida. Muchas veces los creativos pues pasan 6, 7, 8 horas o 40 horas, 30 horas X a la semana trabajando, diseñando. Pero necesita tener más entrada que salida, que es el diseño. Y te hago la analogía con un escritor. Un escritor, pues su trabajo, su dedicación es escribir. Pero un escritor, si no lee, si no invierte más tiempo leyendo otros autores, entonces es difícil conseguir salida. Es decir, que el creativo, la creativa, debe tener más entrada que salida. Y esa entrada puede ser pues formándose, participando en foros, en debates de diseño, reciclando, conociendo nuevas aplicaciones, conociendo tendencia, conociendo las variaciones que hay entre el entorno del marketing o el diseño o la comunicación visual por tendencia, etcétera, etcétera. El tip número 2 que te planteaba es dejar que tu mente divague, irte a las nubes, como digo yo, buscar ese momento que tampoco tienen que ser muchos, 5 o 10 minutos al día para desengancharte, como digo yo, desenchufarte, dejar que tu mente vuele, irte a las nubes. Y muchas veces yo recomiendo que los creativos dentro de su espacio de trabajo deben de tener una planta natural, fundamentalmente, una planta natural. Hay un escritor, Richard Whitman, que tiene un libro muy interesante que se llama 59 segundos. Es un libro más de crecimiento personal, pero ahí sí menciona unos tips interesantes para los diseñadores. Y se refiere que para fomentar la creatividad o para que te surja la creatividad, tener una planta verde en tu espacio de trabajo es fundamental. Observarla. A mí me gustan mucho los bonsai. Imagínate tú teniendo en tu mesa de trabajo, en tu habitación, en tu centro donde vas a descansar, a relajarte, observar un bonsai y observarlo unos minutos y dejar así, puff, que tu mente vuele, que se vaya a la nada. Esos 10 minutos que si te pregunta, ¿en qué estaba pensando, Tito? Pues no lo sé, pero el subconsciente ahí estaba trabajando cosas. El tercer tip que te planteo es escuchar música clásica. Y me dirás, ¿música clásica por qué? No me gusta, es aburrida. Pues sí, la música clásica te ayuda a fomentar la creatividad, porque la música clásica como tal es una música relajante que te da motivación,
te ayuda a interiorizar, a reflexionar. Húyele a esa música lírica cargada de letras, cargada de ritmo, que muchas veces sin quererlo, digo yo, para buscar la creatividad, ojo, para buscar la creatividad, porque pues a lo mejor el ritmo, querer tararear las letras te distrae. Y qué sé yo, una sonata de Ludwig van Beethoven o qué sé yo, una aria de Sebastian Bach o una música instrumental cualquiera, como hilo musical muy suave, te ayuda también a fomentar la creatividad. El otro punto también que te quiero comentar como tips es siempre tener una pizarra blanca y rotuladores y hacer lo que se llama lluvia de ideas, brainstorming, esas tormentas de ideas y no necesariamente tienes que hacerla, hombre, lo ideal obviamente es que lo haga con otras personas, pero esas personas no necesariamente tienen que ser entendidas de la comunicación visual o el diseño gráfico, no. Puede ser una persona de área muy distinta, qué sé yo, de la medicina, en área administrativa, pero simplemente con disipar, contarle, usar esa persona como disipador, quería decir, para contarle tus ideas, plantearles tus ideas, escucharte a ti mismo o a ti misma cuando le está contando, te ayuda también a recibir ese feedback, esa retroalimentación. En caso que hagas esas lluvias de ideas con personas entendidas sobre la comunicación visual y el diseño, te viene mejor, porque mientras te escuchan, ellos van a estar en modo pasivo escuchándote tus planteamientos, pueden intervenir, pueden refutar, pueden argumentar más cosas, pueden tener una visión diferente a la que tú tienes. Es decir, que este cuarto punto, lo que es la lluvia de ideas, es formidable. El otro punto que te quiero plantear es escribir tus ideas. Por lo menos escribir al día 10 ideas, pero de manera general. Siempre digo que el diseñador o diseñadora debe tener a la mano papel y lápiz y siempre escribir esas ideas que tiene. Y de manera general, a lo mejor, pues se te ocurre cómo organizar tu ropero, cómo organizar los libros, cómo organizar tus mesas de trabajo, esas ideas que se te ocurren. Esta semana tengo que organizar, tengo que comprar un alargador, tengo que poner una bombilla, tengo que poner un cuadro. Esas ideas general, escribirla te ayuda mucho para fomentar la creatividad. Esto es parte importante, lo de escribir las ideas como hábito. Y muchas veces buscar espacio público, cada uno como se concentre. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, irme pues a un aeropuerto, sitio donde hay masificación de personas y dirá, pero o sea, ahí no me voy a concentrar, pero a lo mejor, te hablo de escribir ideas, a lo mejor en un aeropuerto, en una estación de tren, una estación de metro, sentarte en un asiento, en una butaca o coger el cuaderno y observar, y ahí se te puede ocurrir un diseño a lo mejor para una camiseta o para un estampado o para una etiqueta o cualquier cosa creativa. Si la escribe en el momento, en esos espacios públicos, masivos o como no, naturales, en un jardín. Otro de los puntos que debe tomar en cuenta es cuando te pongas a trabajar o cuando ya esté decidida o decidido a iniciar tu proyecto, enfrentarte en ese espacio en blanco, enfrentarte a la inercia de decir comienzo desde cero y desde aquí parto de la creatividad. Sería recomendable que cuando lo hagas piense qué han hecho otros en espacio como el que va a trabajar. Y en ese sentido, lo que debes de hacer previo es lo que muchas veces se le llama buscar inspiración, argumentarte. Pero yo te recomiendo de manera particular que lo haga previo, pero muy previo a diseñar. Y muchas veces, lo digo porque a veces veo
que mis alumnos, a lo mejor le pides que te haga un diseño muy básico, a lo mejor un bodegón, qué sé yo, con 5 elementos, un queso, una barra de pan, una copa de vino, unas uvas, se quedan en blanco. No se le ocurre ni siquiera hacer algo tan básico como una barra de pan. Pero si previamente, con el tiempo, con mucho bagaje desde atrás, te has nutrido de cosas, fácil te sale la idea, te sale el concepto, te sale el diseño. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. Ojito con esto que voy a decir. Veo que cada vez está de moda. Anteriormente no me gustaba y a veces prohibía a mis alumnos que antes de comenzar a diseñar hagan esto, lo que le llaman buscar inspiración. Buscar creatividades previo al diseño. Tienen ya casi la costumbre de meterse, por ejemplo, en Pinterest a mirar otros tableros que ni siquiera son sus propios tableros, donde recopilan sus cosas y se ponen a mirar horas, a mirar lo que ellos le llaman inspiraciones, que sí, es cierto el término, pero no previo a diseñar, porque hay una línea muy fina cuando lo haces previo a coger el ratón o coger el lápiz o el rotulador para bocetar. Hay una línea muy fina entre lo que es la inspiración por un lado y la imitación o plagio, si es peor, porque el cerebro de manera inconsciente registra lo que has acabado de ver y la composición muchas veces te salen calcada a lo que acabas de ver. Yo recuerdo que en mis primeros años en la carrera de esto, de diseñador, de iniciarme en esto como profesión, solía y hacerlo en físico. A lo mejor veía una revista y esto, por favor, no lo debes de hacer, pero lo hacía. Era a lo mejor tomar la revista, había una imagen creativa, esas cosas que te impactan, entonces venía así disimuladamente, desprendía la página y la perforaba y luego la metía en una carpeta de anilla. Tenía varias carpetas donde yo tenía mis propias inspiraciones, cosas que me motivaban, carteles, cubierta, portadas, flyer, inclusive tarjetas de visita, tríptico, díptico, cualquier tipo de documento. Y en este caso me gustaba tenerlo físico, porque no es lo mismo de verlo digital, donde la variación de los colores y eso de la psicología del color cambia mucho viéndolo en una pantalla que tú viéndolo físico. Y en determinado momento, sin tener que diseñar o no, solía coger mi revista y ponerme a mirar eso que llamamos creatividad o inspiración. Me ponía a hojear la revista y a lo mejor me iba quedando con toda esa información grabada y en el momento, fecha X, a lo mejor muy lejos de cuando tenía que diseñar, ya mi cerebro estaba cargado, estaba nutrido de creatividad y resultaba más fácil hacer ese mix de todas esas cosas que venía viendo con el tiempo y plasmarlo en un diseño nuevo y creativo. En suma, te invito a que leas el post que he publicado en el blog de Aula In Situ, aulaincitu.com. Aquí debajo te dejo la señal. Te invito a que nos siga y que esté al tanto de todas las cosas que vamos a publicar sobre estos temas. Yo soy Tito Nívar y estoy aquí para ayudarte. Adeu.